Hay un enemigo silencioso que vive dentro de ti, un fantasma que camina con tus pasos, habla con tu voz y piensa con tu mente. No es una fuerza externa, no es el mundo ni las circunstancias, es tu versión antigua, esa parte de ti que se aferra al pasado, a las excusas, a la comodidad de lo conocido. Y mientras ese fantasma respire, mientras lo sigas alimentando con tus decisiones diarias, nada cambiará. Puedes leer 1000 libros, escuchar 1000 consejos, hacer 1000 promesas, pero si no matas a esa versión antigua de ti mismo, seguirás siendo prisionero de quien eras, no de quien podrías ser. Yo, Maquiavelo, te digo esto con la certeza de quien ha visto el poder transformarse en aquellos que se atreven a destruir su pasado. La evolución no es un regalo, es un acto de violencia contra todo lo que fuiste. Si este mensaje resuena en ti, suscríbete a este canal y deja tu like, porque lo que viene a continuación te mostrará por qué la única forma de renacer es enterrar a quien eras. La mayoría de las personas vive atrapada en una jaula invisible, construida por sus propias manos a lo largo de los años. Esa jaula está hecha de creencias obsoletas, hábitos destructivos, miedos heredados y decisiones que tomaron cuando eran más débiles, más ignorantes, más temerosos. Y lo más trágico es que ni siquiera se dan cuenta de que están encerrados. Siguen moviéndose dentro de los mismos límites, pensando que están vivos, cuando en realidad solo están repitiendo los mismos patrones una y otra vez, como autómatas programados por una versión de sí mismos que ya no existe, pero que aún controla cada decisión, cada pensamiento, cada acción. El problema no es que el pasado haya sido difícil, el problema es que siguen viviendo en él. Cada vez que dudas, estás reviviendo una versión antigua de ti que aprendió a temer. Cada vez que te conformas, estás obedeciendo a una voz del pasado que te convenció de que no eras suficiente. Cada vez que te saboteas, estás permitiendo que esa versión débil de ti tome el control, incluso cuando sabes que ya no eres esa persona. Pero aquí está la verdad brutal que pocos se atreven a enfrentar. Mientras esa versión antigua siga viva dentro de ti, mientras sigas permitiendo que sus miedos, sus limitaciones y sus excusas dicten tu presente, nada cambiará. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja, pero seguirás siendo el mismo. Porque el problema no está afuera, está adentro. Matar a tu versión antigua no es un acto simbólico. No es algo que haces con palabras bonitas o con promesas vacías. Es un acto de destrucción consciente, deliberada, despiadada. Es mirar a esa versión de ti mismo que has protegido durante años, esa versión que te ha dado excusas, que te ha consolado en tus fracasos, que te ha convencido de que está bien ser mediocre y decirle, ya no te necesito. Es reconocer que esa versión de ti fue útil en algún momento, quizás te mantuvo a salvo, te ayudó a sobrevivir, pero ahora es un obstáculo, es el ancla que te impide navegar, y las anclas no se sueltan con suavidad, se cortan, se rompen, se destruyen. El primer paso para matar a tu versión antigua es identificarla. ¿Quién eras cuando tomaste esa decisión que aún te persigue? ¿Quién eras cuando elegiste quedarte callado en lugar de hablar? ¿Quién eras cuando decidiste que no eras lo suficientemente bueno? Esa persona ya no existe, pero sus creencias siguen vivas dentro de ti, operando en las sombras, manipulando tus decisiones. Y la única forma de liberarte es traerlas a la luz, enfrentarlas, cuestionarlas. Pregúntate, ¿por qué creo esto? ¿Es verdad o es solo algo que me dijeron hace años y nunca cuestioné? La mayoría de tus limitaciones no son reales. Son ideas que aceptaste cuando eras más vulnerable, más ingenuo, más débil, y ahora es momento de desafiarlas. Pero identificar a tu versión antigua no es suficiente, tienes que matarla. Y matar una versión de ti mismo es doloroso,
porque significa renunciar a la comodidad de las excusas, a la seguridad de lo conocido, a la ilusión de que puedes cambiar sin sacrificar nada. No puedes. El cambio real exige sacrificio. Exige que renuncies a los hábitos que te mantenían seguro pero mediocre. Exige que abandones las relaciones que te hacían sentir cómodo pero te impedían crecer. Exige que destruyas las creencias que te protegían del fracaso pero también te impedían intentarlo. Y la mayoría de las personas no está dispuesta a pagar ese precio. Por eso siguen siendo las mismas, año tras año, quejándose de su situación, pero sin hacer nada para cambiarla. La verdad incómoda es que tu versión antigua no quiere morir. Luchará por sobrevivir. Te susurrará al oído que estás siendo demasiado duro contigo mismo, que está bien conformarte, que no necesitas cambiar tanto. Te dirá que el cambio es arriesgado, que podrías fracasar, que es mejor quedarte donde estás. Y si le haces caso, si permites que esa voz te convenza, seguirás siendo prisionero de tu pasado. Pero si tienes el coraje de ignorarla, de actuar a pesar de ella, de tomar decisiones desde la persona que quieres ser y no desde la persona que fuiste, entonces comenzarás a experimentar algo que la mayoría nunca sentirá: la libertad. La libertad de crear tu vida desde cero, sin las cadenas del pasado, sin las limitaciones de quien eras. Esa es la promesa de matar a tu versión antigua. No es fácil, pero es lo único que funciona. El pasado es un cadáver que muchos cargan sobre sus hombros como si fuera un tesoro. Lo abrazan, lo protegen, lo justifican, y mientras lo hacen, se preguntan por qué no pueden avanzar. La respuesta es obvia, pero nadie quiere escucharla. No puedes construir un futuro diferente con las mismas herramientas del pasado. No puedes convertirte en una versión superior de ti mismo si sigues pensando, actuando y decidiendo como lo hacías antes. La transformación no es un proceso gradual donde añades cosas nuevas a lo viejo. Es un proceso de destrucción donde eliminas todo lo que ya no sirve y construyes desde cero. Y esto no es algo abstracto, es práctico, es tangible, es brutal. Cada hábito que tienes es una expresión de tu versión antigua. Cada miedo que sientes es un eco de quién eras. Cada duda que te paraliza es una orden que te diste a ti mismo hace años, cuando decidiste que no eras capaz. Y mientras sigas obedeciendo esas órdenes, mientras sigas actuando desde esos programas mentales obsoletos, seguirás obteniendo los mismos resultados, porque el presente es solo la proyección del pasado. Si no cambias el pasado, no cambias el presente. Y la única forma de cambiar el pasado es negarlo, rechazarlo, destruirlo. Muchos intentan escapar de su pasado sin enfrentarlo. Huyen, cambian de entorno, buscan nuevas oportunidades, se rodean de personas diferentes. Y por un momento parece funcionar. Sienten que están avanzando, que están cambiando, pero pronto descubren que los mismos patrones se repiten, las mismas dudas reaparecen, los mismos miedos los paralizan. ¿Por qué? Porque no mataron a su versión antigua. Solo la movieron a un lugar diferente. Y esa versión sigue viva, sigue operando, sigue tomando decisiones. El entorno puede cambiar, pero si tú no cambias, nada cambia realmente. La clave está en entender que tu identidad no es fija. No eres quien eras hace 5 años, no eres quien eras hace 1 año, no eres siquiera quien eras ayer. Eres quien decide ser en este momento, pero la mayoría de las personas no decide quién quiere ser. Simplemente permite que su versión antigua siga decidiendo por ellos. Y esa versión antigua está aterrorizada de cambiar, porque el cambio significa muerte, significa dejar de existir, y como cualquier ser vivo, luchará por sobrevivir. Te dará 1000 razones para no cambiar, 1000 excusas para quedarte donde estás, 1000 justificaciones para no arriesgarte.
Y si tú aceptas esas razones, si permites que esa voz te controle, entonces nunca serás libre. Matar a tu versión antigua es un acto de rebeldía. Es rebelarte contra ti mismo, contra las creencias que te impusieron, contra las limitaciones que aceptaste. Es mirar al espejo y reconocer que la persona que ves no es quien quieres ser. Y en lugar de conformarte, en lugar de justificarte, en lugar de seguir viviendo como si no tuvieras opción, decides cambiar, decides romper el patrón, decides actuar de una manera completamente diferente, incluso si te asusta, incluso si te hace sentir incómodo, incluso si todos a tu alrededor te dicen que estás loco, porque sabes que la locura verdadera es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Pero aquí está el detalle que muchos no entienden. Matar a tu versión antigua no es un evento único, no es algo que haces una vez y ya está. Es un proceso continuo. Cada día, cada momento, tienes que elegir entre actuar desde tu versión antigua o desde la versión que quieres ser. Cada decisión es una batalla. Y si no estás consciente de esa batalla, si no estás vigilante, tu versión antigua ganará. Porque es más fuerte, más arraigada, más familiar. Ha estado contigo durante años, décadas quizás, y tú, la versión nueva, apenas estás naciendo. Eres débil, inexperto, inseguro, pero tienes una ventaja, la conciencia. Y si usas esa conciencia para elegir una y otra vez, actuar desde quien quieres ser y no desde quien eras, eventualmente la versión nueva se volverá más fuerte. Y la antigua morirá. No porque la mates de un solo golpe, sino porque dejas de alimentarla. Y lo que no se alimenta, muere. La resistencia al cambio no viene de afuera, viene de adentro. Es tu propia mente la que te sabotea, tu propio miedo el que te paraliza, tu propia versión antigua la que te convence de que el cambio es peligroso. Y tiene razón, el cambio es peligroso. Porque cuando cambias, cuando realmente cambias, pierdes algo. Pierdes la identidad que has construido durante años. Pierdes la certeza de quién eres. Pierdes la comodidad de lo conocido. Y eso aterroriza. Porque los seres humanos no temen al fracaso. Temen a la incertidumbre. Prefieren un infierno conocido que un paraíso desconocido. Por eso la mayoría nunca cambia, porque el precio de cambiar es demasiado alto. Tienes que renunciar a quien eras. Pero aquí está la paradoja. Al aferrarte a quien eras, también renuncias a quien podrías ser. Al proteger tu versión antigua, matas a tu versión futura. Cada día que pasas sin cambiar, sin actuar diferente, sin desafiar tus limitaciones, estás eligiendo quedarte estancado. Estás eligiendo vivir en el pasado, y el pasado es una prisión sin futuro, porque el futuro solo existe para aquellos que se atreven a romper con el pasado, para aquellos que están dispuestos a destruir lo que fueron para construir lo que pueden ser. Y no te equivoques, destruir tu versión antigua no es negar tu historia, no es olvidar de dónde vienes. Es reconocer que tu historia no te define. Es aceptar que fuiste esa persona, que viviste esas experiencias, que cometiste esos errores, pero que ya no tienes que seguir siendo esa persona. Puedes honrar tu pasado sin vivir en él. Puedes aprender de tus errores sin repetirlos. Puedes agradecer por lo que fuiste sin aferrarte a ello. Porque la gratitud por el pasado y la lealtad al pasado son cosas diferentes. Una te libera, la otra te encadena. La mayoría de las personas confunde identidad con destino. Creen que porque siempre han sido de cierta manera, siempre serán así. Creen que porque siempre han tenido ciertos miedos, siempre los tendrán. Creen que porque siempre han fallado en algo, siempre fallarán. Y esa creencia es una sentencia de muerte, porque si crees que no puedes cambiar, no cambiarás. No porque no puedas, sino porque no lo intentarás. Y al no intentarlo, confirmas tu creencia. Es un ciclo vicioso.
un círculo de mediocridad autoimpuesta. Romper ese círculo requiere valentía, no la valentía de los héroes de las películas, sino la valentía de las pequeñas decisiones diarias. La valentía de decir no cuando siempre has dicho sí. La valentía de actuar cuando siempre te has quedado paralizado. La valentía de intentar algo nuevo cuando siempre has hecho lo mismo. Esa es la valentía real. La valentía de lo ordinario convertido en extraordinario. Porque no necesitas hacer grandes gestos para matar a tu versión antigua. Solo necesitas tomar decisiones diferentes, una por una, día tras día, hasta que esas decisiones se conviertan en hábitos. Y esos hábitos se conviertan en tu nueva identidad. Y aquí está el secreto que cambia todo. Tu identidad no está determinada por tu pasado, está determinada por tus acciones presentes. No eres lo que fuiste, eres lo que haces ahora. Si actúas con valentía ahora, eres valiente. Si actúas con disciplina ahora, eres disciplinado. Si actúas con confianza ahora, eres confiado. No importa cómo actuaste ayer, no importa cómo actuaste durante años. Lo único que importa es cómo actúas en este momento, porque este momento es el único que tienes. Y en este momento puedes elegir ser quien quieres ser, o puedes elegir seguir siendo quien eras. La elección es tuya, pero entiende esto, si no eliges conscientemente, tu versión antigua elegirá por ti. Y ella siempre elige la seguridad, la comodidad, la mediocridad, porque eso es lo que la mantiene viva. El dolor del cambio es inevitable, pero el sufrimiento de no cambiar es eterno. Muchos evitan el cambio porque no quieren enfrentar el dolor de romper con su pasado, de renunciar a lo conocido, de adentrarse en lo incierto. Prefieren el dolor lento y constante de una vida mediocre que el dolor agudo y temporal de la transformación. Y esa elección, aunque comprensible, es trágica, porque el dolor del cambio es finito. Dura días, semanas, quizás meses, pero el dolor de vivir una vida que no es la tuya, de cargar con una versión de ti mismo que ya no quieres ser, de mirar al espejo y ver a alguien que no respetas, ese dolor no tiene fin. Te acompaña cada día, cada noche, cada momento de tu vida. La transformación no es cómoda. Si fuera cómoda, todos la harían, pero no lo es. Es incómoda, es dolorosa, es aterradora. Porque transformarse significa desmantelar todo lo que has construido. Significa cuestionar todas las creencias que has aceptado. Significa enfrentar todos los miedos que has evitado. Y la mayoría de las personas no está dispuesta a hacer eso. Prefieren vivir con la ilusión de que algún día cambiarán, de que algún día serán diferentes, de que algún día su vida será mejor. Pero ese día nunca llega. Porque el cambio no es algo que sucede en el futuro, es algo que sucede ahora, o no sucede. Y aquí está la verdad más dura. Nadie va a venir a salvarte, nadie va a cambiar tu vida por ti, nadie va a matar a tu versión antigua por ti. Esa es tu responsabilidad, y es una responsabilidad que no puedes delegar, que no puedes posponer, que no puedes evitar. Porque mientras tu versión antigua siga viva, mientras sigas permitiendo que tus miedos, tus dudas y tus excusas controlen tu vida, seguirás siendo prisionero, y la única llave para abrir esa prisión está en tus manos. Pero tienes que usarla, tienes que actuar. Tienes que decidir que hoy es el día en que rompes con tu pasado. El acto de matar a tu versión antigua no es solo mental. No es solo decidir que vas a cambiar, es actuar de una manera diferente, es hacer cosas que nunca has hecho, es tomar decisiones que nunca has tomado, es enfrentar situaciones que siempre has evitado, porque la acción es la única prueba real de cambio. Las palabras no significan nada, las intenciones no significan nada, solo las acciones importan. Y si tus acciones no son diferentes, entonces tú no eres diferente. Es así de simple, así de brutal.
Muchas personas intentan cambiar sin incomodarse, quieren transformarse sin sacrificar nada, quieren ser diferentes sin actuar diferente. Y eso es una fantasía, porque el cambio real siempre requiere sacrificio. Tienes que sacrificar tus hábitos destructivos, tienes que sacrificar tus relaciones tóxicas, tienes que sacrificar tu tiempo, tu comodidad, tu zona segura. Y si no estás dispuesto a sacrificar eso, entonces no estás dispuesto a cambiar. Y si no estás dispuesto a cambiar, entonces no te quejes de tu vida, porque tu vida es el resultado de las decisiones que has tomado. Y si sigues tomando las mismas decisiones, seguirás obteniendo los mismos resultados. La única forma de romper ese patrón es actuar desde tu versión futura, no desde tu versión antigua. Es preguntarte, ¿cómo actuaría la persona que quiero ser en esta situación? Y luego actuar de esa manera, incluso si te sientes como un impostor, incluso si no te crees capaz, incluso si te da miedo, porque al actuar de esa manera, te conviertes en esa persona, no eventualmente, ahora. En el momento en que actúas diferente, eres diferente, y cada vez que actúas desde tu versión futura, tu versión antigua se debilita un poco más, hasta que un día te das cuenta de que ya no está, que la persona que eras ya no existe, y que la persona que eres ahora es alguien completamente nuevo. El apego al pasado es una de las formas más sutiles de autodestrucción. No es obvio, no es ruidoso, no grita, es silencioso, casi imperceptible, pero sus efectos son devastadores. Te mantiene atrapado en una versión de ti mismo que ya no existe, en una historia que ya se terminó, en una realidad que ya no es válida. Y mientras te aferras a eso, mientras sigues reviviendo tus fracasos, tus traumas, tus errores, no puedes crear nada nuevo, porque estás demasiado ocupado mirando atrás. Y nadie puede caminar hacia adelante mientras mira constantemente hacia atrás. El apego no es solo a las cosas buenas del pasado. Muchas personas también se aferran a lo malo, a sus heridas, a sus traumas, a sus resentimientos, y lo hacen porque esas cosas se han convertido en parte de su identidad. Se definen por lo que les hicieron, por lo que sufrieron, por lo que perdieron, y al hacerlo se convierten en víctimas permanentes de su propio pasado, porque han decidido que su historia es más importante que su futuro, que quienes fueron es más importante que quienes pueden ser. Y esa decisión, aunque inconsciente, es una sentencia de vida perpetua en una prisión mental. Liberarte del pasado no significa olvidarlo, significa dejar de permitir que te controle. Significa reconocer que lo que viviste fue real, que lo que sentiste fue válido, que lo que sufriste fue doloroso, pero que ya no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Porque el pasado no tiene poder propio, el pasado es solo memoria, y la memoria solo tiene el poder que tú decides darle. Si decides que tu pasado te define, entonces te definirá. Pero si decides que tu pasado es solo una historia que viviste y no la historia que estás viviendo, entonces te liberas. Y esta liberación no es un proceso pasivo, no sucede por sí sola. Tienes que elegirla activamente. Tienes que decidir una y otra vez que no vas a permitir que tu pasado dicte tu presente. Tienes que cuestionar cada pensamiento que te dice, no puedo porque antes fracasé, no valgo porque alguien me dijo que no valía, no soy capaz porque siempre me ha salido mal. Esos pensamientos son la voz de tu versión antigua, y si les haces caso, esa versión nunca morirá. Seguirá viva, seguirá fuerte, seguirá controlándote. Matar a tu versión antigua es, en esencia, un acto de desapego. Es soltar las creencias que ya no te sirven. Es renunciar a las historias que te limitan. Es abandonar la identidad que te mantiene pequeño. Y eso requiere algo que muy pocas personas tienen: la disposición a ser nadie antes de ser alguien. Porque cuando matas a tu versión antigua, hay un momento en el que no eres nadie. Ya no eres quien eras, pero aún no eres quien quieres ser. Estás en el limbo.
Y ese limbo es aterrador, porque no tienes certeza, no tienes identidad, no tienes un sentido claro de quién eres. Pero ese limbo es necesario. Es el espacio entre lo viejo y lo nuevo. Es el vacío desde el cual surge la transformación. La mayoría de las personas no tolera ese vacío. En el momento en que lo sienten, corren de vuelta a su versión antigua. Vuelven a los viejos hábitos, a las viejas excusas, a las viejas limitaciones, porque al menos ahí saben quiénes son. Aunque sean una versión de sí mismos que odian, al menos es familiar. Y lo familiar siempre se siente más seguro que lo desconocido. Pero si tienes el coraje de permanecer en ese vacío, de resistir la tentación de volver atrás, de confiar en que algo nuevo emergerá, entonces experimentarás algo milagroso, el nacimiento de una nueva identidad. Una identidad que no está basada en tu pasado, sino en tu elección presente. Y esa identidad será más poderosa que cualquier cosa que haya sido antes. Porque no será algo que heredaste, será algo que creaste. La pregunta que deberías hacerte no es ¿puedo cambiar?, sino ¿estoy dispuesto a pagar el precio del cambio? Porque el cambio no es cuestión de capacidad. Todos pueden cambiar, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. Y el precio es alto. Es renunciar a la comodidad, es enfrentar el miedo, es abandonar las relaciones que te mantienen mediocre, es dejar de justificarte, es aceptar que tienes la responsabilidad total de tu vida, sin excusas, sin víctimas, sin culpables. Y eso es algo que la mayoría no puede aceptar, porque es más fácil culpar a las circunstancias, al gobierno, a la familia, a la suerte. Es más fácil decir no puedo que admitir no quiero pagar el precio. El precio del cambio no solo es externo, también es interno. Tienes que renunciar a la imagen que tienes de ti mismo. Tienes que aceptar que muchas de las cosas en las que creías eran mentiras. Tienes que admitir que has estado viviendo de forma inconsciente, dejando que el piloto automático de tu versión antigua tome todas las decisiones. Y admitir eso duele, porque significa reconocer que has desperdiciado tiempo, que has perdido oportunidades, que has vivido por debajo de tu potencial. Pero ese dolor es necesario, porque sin ese reconocimiento, sin esa aceptación brutal de la realidad, no hay motivación real para cambiar. El cambio verdadero no viene de la inspiración, viene de la desesperación. Viene del momento en que te das cuenta de que no puedes seguir viviendo así. Del momento en que el dolor de quedarte donde estás supera el miedo de moverte hacia lo desconocido. Ese es el punto de quiebre. Y todos los que han experimentado una transformación real han pasado por ese punto. Han llegado al límite. Han tocado fondo. Y en ese fondo han encontrado algo, la voluntad de cambiar. No el deseo, la voluntad, porque el deseo es débil. La voluntad es inquebrantable. La voluntad de cambiar no necesita motivación externa, no necesita aplausos, reconocimiento ni validación. La voluntad nace desde adentro, desde un lugar profundo que dice basta. Y cuando esa voluntad despierta, nada puede detenerla, no las circunstancias, no las personas, no los miedos. Porque la voluntad es más poderosa que todo eso. Es la fuerza que destruye lo viejo y construye lo nuevo. Es el fuego que quema a tu versión antigua y de sus cenizas surge algo más fuerte, más sabio, más poderoso. Pero la voluntad necesita acción. Sin acción, la voluntad es solo una fantasía y la acción necesita ser consistente. No puedes actuar diferente un día y volver a ser el mismo al día siguiente. No puedes tomar una decisión valiente y luego justificar 100 decisiones cobardes. Porque cada decisión cuenta. Cada acción refuerza o debilita tu nueva identidad. Y si quieres que tu nueva identidad se arraigue, tienes que alimentarla con acciones consistentes. Tienes que actuar una y otra vez desde la persona que quieres ser.
hasta que esa persona deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad. Y aquí está el truco. Al principio, actuarás sin creer. Te sentirás como un impostor. Tomarás decisiones valientes sintiéndote cobarde por dentro. Actuarás con confianza mientras dudas de ti mismo. Y eso está bien, porque no necesitas sentirte diferente para actuar diferente. Solo necesitas actuar. Los sentimientos vienen después. Primero actúas, luego crees, no al revés. La mayoría espera sentirse valiente para actuar con valentía. Pero la valentía no es un sentimiento, es una decisión. Es actuar a pesar del miedo, y cada vez que actúas a pesar del miedo, te vuelves más valiente. No porque el miedo desaparezca, sino porque aprendes que puedes actuar incluso con miedo. Y eso cambia todo. Tu entorno es un reflejo de tu versión antigua. Las personas con las que pasas tiempo, los lugares que frecuentas, las actividades que realizas, todo eso fue elegido por la persona que eras. Y si quieres convertirte en alguien diferente, tienes que cambiar tu entorno, porque tu entorno no es neutral. Te moldea, te influye, te programa. Y si tu entorno está diseñado para mantener a tu versión antigua viva, entonces tu transformación será casi imposible. Puedes tener toda la voluntad del mundo, pero si estás rodeado de personas que te recuerdan constantemente quién eras, que te tratan como la persona que solías ser, que te empujan de vuelta a tus viejos patrones, entonces esa voluntad se debilitará. Cambiar tu entorno no es opcional, es esencial. Y no estoy hablando solo de cambiar de ciudad o de trabajo, aunque a veces eso es necesario. Estoy hablando de cambiar las personas con las que pasas tiempo, de alejarte de aquellos que te mantienen pequeño, de aquellos que se sienten cómodos con tu mediocridad, porque tu mediocridad los hace sentir mejor consigo mismos, de aquellos que se burlan de tus ambiciones porque tus ambiciones les recuerdan sus propias limitaciones. Esas personas no son tus amigas, son cómplices de tu versión antigua. Y mientras sigas a su lado, tu versión antigua seguirá teniendo poder. Esto no significa que debas ser cruel o despiadado. Significa que debes ser honesto contigo mismo sobre quién te ayuda a crecer y quién te mantiene estancado. Y luego debes tomar decisiones difíciles, porque no puedes llevar a todos contigo en tu transformación. Algunos se quedarán atrás, y eso está bien. No es tu responsabilidad salvar a nadie. Tu responsabilidad es salvarte a ti mismo. Y si para salvarte tienes que dejar ir a ciertas personas, entonces eso es lo que tienes que hacer. Sin culpa, sin justificaciones, sin mirar atrás. Tu entorno también incluye lo que consumes mentalmente, los libros que lees, los videos que ves, la música que escuchas, las conversaciones que tienes. Todo eso está alimentando tu mente, y tu mente es el terreno donde crece tu identidad. Si llenas tu mente con basura, crecerá basura. Si la llenas con mediocridad, crecerá mediocridad. Pero si la llenas con ideas poderosas, con historias de transformación, con filosofía profunda, con sabiduría antigua, entonces crecerá algo diferente. Crecerá la versión de ti mismo que quieres ser, y esa versión eventualmente dominará a la antigua. El poder del entorno es subestimado. Muchos creen que la transformación es solo cuestión de fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad es importante. Pero el entorno es más poderoso, porque el entorno opera en segundo plano constantemente, sin que lo notes. Te influye de maneras sutiles, moldeando tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones. Y si tu entorno está diseñado para mantener tu versión antigua, entonces estás luchando una batalla cuesta arriba. Pero si cambias tu entorno, si lo diseñas para apoyar tu transformación, entonces la batalla se vuelve mucho más fácil. No fácil, más fácil. Y aquí está el secreto. No esperes a sentirte listo para cambiar tu entorno. Nunca te sentirás listo.
El miedo a perder a las personas, el miedo a estar solo, el miedo a ser juzgado, todo eso te mantendrá atrapado si lo permites. Pero si actúas a pesar de esos miedos, si haces los cambios necesarios incluso cuando te asusta, entonces descubrirás algo liberador, que puedes vivir sin esas personas, sin esos lugares, sin esos hábitos. Y no solo puedes vivir, puedes prosperar, porque al eliminar lo que te mantiene pequeño, creas espacio para lo que te hace grande. La resistencia al cambio es proporcional a la profundidad del cambio. Pequeños cambios generan poca resistencia. Pero cuando intentas hacer un cambio profundo, cuando intentas matar a tu versión antigua y renacer como alguien completamente nuevo, la resistencia es feroz, y esa resistencia no solo viene de tu mente, también viene de las personas a tu alrededor. Porque tu cambio los incomoda, tu transformación los desafía, tu evolución les recuerda que ellos no están evolucionando. Y en lugar de inspirarse, muchos se sentirán amenazados y tratarán de detenerte, no siempre de forma directa. A veces será sutil, un comentario sarcástico, una duda expresada por tu bien, un intento de hacerte sentir culpable por cambiar. Tienes que estar preparado para eso. Tienes que entender que cuando cambias, el mundo a tu alrededor también tiene que cambiar. Y no a todos les gusta el cambio. Algunos preferirán que sigas siendo quien eras, porque tu estabilidad los hacía sentir seguros. Tu mediocridad los hacía sentir cómodos. Y ahora que estás rompiendo ese patrón, se sienten perdidos. Pero ese no es tu problema. Tu problema es tu propia transformación. Y si permites que las opiniones de otros te detengan, entonces nunca cambiarás. Porque siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con tu camino. Siempre habrá alguien que te diga que estás equivocado, que estás yendo demasiado lejos, que estás cambiando demasiado. La verdad es que la mayoría de las personas no quiere que cambies porque tu cambio los hace sentir incómodos con su propia falta de cambio. Es un recordatorio viviente de que ellos también podrían cambiar, pero no lo están haciendo. Y ese recordatorio es doloroso. Así que en lugar de enfrentar su propio dolor, intentan convencerte de que tu cambio es un error. Y si eres débil, si no estás seguro de tu camino, caerás en esa trampa. Volverás a ser quien eras solo para hacer sentir a otros más cómodos. Y en ese momento habrás traicionado tu propio potencial. Pero si eres fuerte, si tienes claridad sobre quién quieres ser, entonces nada de eso te detendrá. Las opiniones de otros serán solo ruido de fondo. Los intentos de sabotaje serán solo pruebas de tu compromiso. Y cada vez que resistas, cada vez que elijas tu transformación por encima de la aprobación de otros, te volverás más fuerte, porque habrás demostrado a ti mismo que tu cambio es más importante que la comodidad de cualquier otra persona. Y esa demostración refuerza tu nueva identidad. Te muestra que eres serio, que no estás jugando, que realmente estás dispuesto a pagar el precio. El camino de la transformación es solitario. No porque tengas que estar solo, sino porque muy pocas personas lo están recorriendo. La mayoría está cómoda en su mediocridad, en su conformismo, en su versión antigua. Y no hay nada de malo en eso, si es lo que eligen conscientemente. Pero si tú has elegido algo diferente, si has decidido que no vas a conformarte con ser quien eras, entonces tienes que aceptar que tu camino será diferente. Que no todos te entenderán, que no todos te apoyarán, y que está bien, porque no necesitas que todos te entiendan. Solo necesitas entenderte a ti mismo y actuar desde esa comprensión. Y cuando llegues al otro lado, cuando hayas matado a tu versión antigua y te hayas convertido en quien querías ser, mirarás atrás y verás todo el camino que recorriste. Y te darás cuenta de que cada momento de dolor, cada momento de duda, cada momento de soledad valió la pena, porque ahora eres libre.
libre de tu pasado, libre de tus limitaciones, libre de tu versión antigua. Y esa libertad es el regalo más grande que puedes darte a ti mismo. El renacimiento no es un evento, es un proceso. Y ese proceso nunca termina, porque cada vez que alcanzas una nueva versión de ti mismo, te das cuenta de que hay otra versión aún más poderosa esperando. Y para llegar a ella, tienes que matar a la versión actual, una y otra vez. Porque la transformación no es un destino, es un camino, y ese camino no tiene fin, solo tiene nuevos comienzos, y cada nuevo comienzo requiere que dejes ir lo que fuiste para abrazar lo que puedes ser. Esta es la verdad que nadie te dice. Matar a tu versión antigua no es algo que haces una vez y ya está, es algo que haces constantemente. Porque siempre habrá una versión de ti que ya no sirve. Siempre habrá creencias que necesitas cuestionar. Siempre habrá hábitos que necesitas romper. Siempre habrá una nueva frontera de tu potencial esperando ser explorada. Y para explorarla, tienes que estar dispuesto a dejar atrás lo que te trajo hasta aquí. Porque lo que te trajo hasta aquí no te llevará hasta allá. Muchos cometen el error de creer que una vez que logran algo, ya terminaron, ya cambiaron, ya son diferentes, y se relajan, vuelven a los viejos hábitos, dejan de cuestionar sus creencias, dejan de empujarse, y lentamente, sin darse cuenta, se convierten en una nueva versión de su versión antigua. Porque el cambio no se mantiene por sí solo, tienes que mantenerlo activamente. Tienes que seguir eligiendo día tras día ser la persona que quieres ser, porque si dejas de elegir, tu versión antigua regresará. Siempre está ahí, esperando en las sombras, lista para retomar el control en el momento en que bajes la guardia. La vigilancia constante no es paranoia, es sabiduría, es entender que tu mente tiene tendencias, patrones, programas que han estado ahí durante años. Y esos programas no se borran fácilmente. Se debilitan, se vuelven menos dominantes, pero nunca desaparecen por completo. Y si no estás consciente de ellos, si no los monitoreas, si no los desafías constantemente, eventualmente regresarán y te encontrarás de vuelta donde empezaste. O peor, en un lugar aún más profundo de mediocridad, porque ahora también cargas con la desilusión de haber intentado cambiar y haber fallado. Pero no tiene que ser así. Puedes mantener tu transformación, puedes seguir evolucionando, puedes convertirte en alguien cada vez más poderoso, más sabio, más libre, pero solo si entiendes que este es un compromiso de por vida, no es un proyecto de 3 meses, no es una resolución de año nuevo. Es una decisión de vivir de manera consciente, de cuestionar constantemente quién eres, de nunca conformarte con la versión actual de ti mismo. Es decidir que siempre habrá más, que siempre puedes ser mejor, que siempre hay otra capa de potencial esperando ser descubierta. Y esa búsqueda constante, esa negativa a conformarte, esa voluntad de seguir muriendo y renaciendo, eso es lo que te convierte en alguien extraordinario, porque la mayoría se queda atrapada en una versión de sí mismos y vive ahí el resto de su vida. Pero tú no, tú has elegido algo diferente. Has elegido la transformación perpetua, y esa elección, más que cualquier logro específico, es lo que te define. No lo que has logrado, sino el hecho de que nunca dejas de intentar lograr más. No por ambición vacía, sino porque entiendes que el crecimiento es la esencia de la vida, y dejar de crecer es empezar a morir. Al final, todo se reduce a una pregunta simple: ¿quién decides ser? No quién has sido, no quién otros esperan que seas. ¿Quién decides ser? En este momento, con todo el poder que tienes, con toda la libertad que posees, con toda la responsabilidad que cargas, ¿quién eliges ser? Porque esa elección es tuya, siempre ha sido tuya y siempre lo será. No importa lo que pasó en tu pasado, no importa cuántas veces fallaste, no importa cuántas veces te dijeron que no eras suficiente, todo eso es irrelevante.
Lo único que importa es lo que decides hacer ahora. Si decides matar a tu versión antigua, si decides romper con el pasado, si decides actuar desde la persona que quieres ser y no desde la persona que fuiste, entonces tu vida cambiará. No mañana, ahora. Porque el cambio no es un evento futuro, es una decisión presente. Y esa decisión se toma una y otra vez, en cada momento, en cada elección, en cada acción. No necesitas un plan perfecto, no necesitas condiciones ideales, no necesitas permiso de nadie. Solo necesitas decidir y luego actuar. Y luego volver a decidir y volver a actuar. Una y otra vez, hasta que la persona que eras sea solo un recuerdo lejano y la persona que eres sea la que siempre quisiste ser. El poder está en tus manos, siempre ha estado ahí, pero no puedes usarlo si sigues aferrado a tu pasado. No puedes construir un futuro diferente con las herramientas del ayer. Tienes que soltar, tienes que dejar ir, tienes que matar a tu versión antigua. No con odio, no con resentimiento, sino con gratitud. Agradece a esa versión por todo lo que te enseñó, por mantenerte a salvo cuando lo necesitabas, por sobrevivir cuando sobrevivir era todo lo que podías hacer. Pero ahora ya no necesitas solo sobrevivir, ahora puedes prosperar. Y para prosperar necesitas algo más fuerte, más valiente, más poderoso que quien eras. Esta es tu oportunidad. No la oportunidad de cambiar tu vida en un año, la oportunidad de cambiar tu vida en este instante. Porque la transformación no es un proceso gradual que sucede con el tiempo, es una decisión radical que sucede en un momento, y ese momento es ahora, no cuando tengas más dinero, no cuando tengas más tiempo, no cuando las condiciones sean perfectas, ahora, con lo que tienes, con quién eres, con todo el miedo, con toda la duda, con toda la incertidumbre, ahora. Y si eliges actuar ahora, si eliges matar a tu versión antigua ahora, si eliges romper con el pasado ahora, entonces descubrirás algo que muy pocas personas descubren, que nunca fuiste prisionero de tu pasado, que siempre tuviste la llave, que siempre pudiste escapar, pero no sabías. O sabías pero no te atrevías, pero ahora sabes y ahora puedes atreverte. Y si te atreves, si das ese paso, si rompes esa cadena, entonces tu vida nunca volverá a ser la misma, porque habrás probado la libertad. Y una vez que pruebas la libertad, nunca puedes volver a conformarte con la prisión. Así que te pregunto una última vez, ¿quién decides ser? ¿Vas a seguir siendo quien eras, con todas tus limitaciones, con todos tus miedos, con todas tus excusas? ¿O vas a convertirte en quien puedes ser, con todo tu poder, con toda tu valentía, con todo tu potencial? La elección es tuya, siempre ha sido tuya, y el momento de elegir es ahora, no después, ahora. Porque si no matas a tu versión antigua hoy, entonces mañana seguirás siendo la misma persona y pasado mañana también. Y al final de tu vida mirarás atrás y te darás cuenta de que viviste toda tu vida como una sombra de quien pudiste ser. Y ese será el verdadero dolor, no el dolor del cambio, sino el dolor del arrepentimiento de no haber cambiado cuando pudiste. Cuando todo estaba en tus manos, cuando solo necesitabas decidir y actuar y convertirte.